La salud mental es un elemento sustancial de esta historia, donde el autor se permite crear un personaje, el cual debe ser decantado por los lectores, no solo a Anne, sino al espectro, que representa ese algo que tiene el autor para narrar, que necesita visibilizar y que circunda tantos y tan diversos elementos que componen esta pandemia posapocalíptica de los años recientes, sobre los complejos y a veces oscuros lugares del laberinto de la mente. ¿Por qué hemos perdido la cabeza? Las respuestas parecen estar abiertas y hay algo de ello en cada una de las palabras de esta increíble historia. Anatomía acéfala, escrito por Alois Leonardo Pardo. Somos Amorcidio. 3:18 de la mañana. Anne estaba fijo, mirando la pared blanca de la sala, vacía, mientras en su mente le martillaba al compás del reloj de pared, tic-tac, tic-tac. Ideas y voces, sumergido en el absoluto y profundo pensamiento. Tal vez era la reacción de su cuerpo, luego de una noche de copas, de sonidos estridentes, luces brillantes, de risa, baile y jolgorio. Anne se sintió con la sangre caliente, se aproximó al orinal del bar. Allí, una sombra lo abordó y le puso en sus manos un elixir, el cual por impulso lo consumió sin percatarse de la figura de quien en sus manos puso aquel portal que hace que la mente esté más abierta a la percepción de las emociones, sentidos. Su cabeza empezó a latir, al igual que el retumbar del latido de su corazón. Su cuerpo se aceleraba y se sentía el frenesí. Disfrutó la música, el ruido, veía con más claridad lo que le acontecía alrededor. Se sintió extasiado al escuchar Sobreviviré de Mónica Naranjo, dejándole en su mente el eco del fragmento que decía: buscaré un lugar entre los escombros de mi soledad, paraíso eterno donde no estás tú. Luego de hacer un playback mal hecho, sintió la necesidad de ir a casa, dirigiéndose hacia la salida del lugar, en el cual se iba desvaneciendo una canción que conocía muy bien, Perlas ensangrentadas, de un grupo musical que pocos conocen de los años 80 llamado Fangoria. Como pudo, pidió un taxi para que lo llevara al barrio La Resurrección, luego de consultarle como a 4 conductores que con evasivas no lo llevaban, hasta que el quinto taxi le hizo la parada. Anne continuaba perceptivo y en esas conversaciones nocturnas en las que el taxista expurga la lengua. Los taxistas, sin saberlo, deben hacer análisis antropológicos, pensó, mientras el taxista le dice: estuvo buena la noche, ¿no? Anne le dijo: la noche aún no termina, falta llegar a casa. ¿Y eso? ¿Qué hay en la casa? Anne recordó que en la casa no había nadie y que no tenía claro por qué debía llegar con tanta prontitud. Sin embargo, sentía la necesidad. En su estómago sentía desespero por estar allí, sentado en el sillón del frente de la pared blanca. ¿En casa? ¿Estaría yo? ¿Y qué tal la fiesta? El pobre Hank no había ido con nadie, pero claramente no iba a quedar en descubierto ante otro hombre, y menos con un hombre, según el pensamiento de Anne. Es macho, recorrido, y posiblemente se sentiría juzgado. Por un momento se percató de que estaba al lado de un hombre, y su aspecto no estaba mal. Su mente se volcó a su lado del deseo. Por redes sociales había leído sobre el listón amarillo, una señal en la que el conductor estaría en disposición de la experiencia del cruising. Vio alrededor y en el parabrisas, al lado de un frasco de fragancia, colgaba un cordón amarillo. Se interesó un poco en la conversación, tratando de controlar todo lo que pasaba por su cabeza. Su mirada cambió y lo miró fijamente a los ojos. Aprovechó la pregunta para insinuarse: la fiesta no termina. Yo puedo ser la diversión, susurró. ¿Así? ¡Qué bien! Esta noche ha sido muy larga. Me sentaría bien divertirme. Sé de un lugar donde podríamos pasarlo bien.
Me gustaría deleitarme con el secreto de los... Sé de un lugar donde podríamos pasarlo bien. Me gusta deleitarme con el secreto que los heteros esconden. Uf, no sabe lo bien que me hace escuchar eso. Que tenga claro que soy hetero. Solo me gusta que me consientan debajo de la bragueta y luego que se olviden de mí. Suba por aquí, indicando la ruta detrás del Hospital San Carlos. Se detuvieron ahí, en medio de la oscuridad, en la carretera cerca a la vegetación. Sin mediar palabras, las manos recorrieron la pierna del conductor hasta llegar a su sexo. Sus miradas se encontraron. Sintió su abultado miembro, sin apartar la mirada. Sintió cómo palpitaba y se sincronizaba con la respiración agitada que cada vez iba incrementando y el retumbar de la bragueta. El latido del corazón y las ideas sincronizaban el danzar de la lujuria. La mano del conductor toma de manera firme la cabeza de Anne y lo aproxima a su entrepierna. Quiero que te la comas toda, le dijo. Quiero que me la des toda, replico, mientras esfinaba y lamía el jean que contenía aprisionado su miembro que insistentemente quería salir de la ropa interior. Me encanta, le digo. En medio de la danza va desnudando su sexo, lo toma con la mano, lo masajea. El miembro erecto vislumbra un líquido transparente y viscoso. Anne olfatea, cierra sus ojos y percibe ese olor a placer. Humedece su lengua e inspecciona hasta llegar a encontrarse con la viscosidad. ¡Mmm, qué rico!, exclamó el conductor. Poco a poco, de manera constante y firme, introduce el miembro viril en su boca. Así, qué rico!, exclamó el conductor. Poco a poco, de manera constante y firme, introduce el miembro viril en su boca. Rítmicamente ingresa y sale, mira y repite, como si de un chupete o un helado se tratara. La mano del conductor empuja la cabeza de Hank hasta que llega a la campanilla interior de su boca. Él se entrega con sevicia y percibe el deseo de aquel conductor. Una lágrima se asoma y el conductor exhaló como si fuera el último aliento de vida, susurrando, «Me vengo», y la pulsión de su viscosidad acuosa brotó. Anne se retiró rápidamente y una gota de aquel líquido blanco hizo que su pensamiento recordara la pared blanca. Anne limpió con su boca la totalidad del rastro del acontecimiento. Él nunca se desnudó, solo brindó placer. Se incorporaron nuevamente y continuaron el trayecto. Anne miraba a aquel hombre, como si el inconsciente quisiera decirle algo, pero no podía salir de su garganta una sola palabra. Tal vez había quedado sellada después de la felación. Aproximándose al punto de llegada, el conductor le sugirió, «Tenías razón, eres pura diversión. Si quieres, apunta mi número y vemos qué pasa después». «Me encantó que te guste». «Sí». Se cruzaron los números y antes de bajarse, el conductor le dio el cordón amarillo con la excusa para el recuerdo. Anne guardó el listón en el bolsillo derecho, se bajó y se despidió. En el trayecto que le faltaba para llegar a casa, paulatinamente pensamientos llegaban a su cabeza. Tuvo la sensación de que mientras estaban en el vehículo, algo o alguien se encontraba en la silla trasera y que cuando se bajó, percibió una sombra que se habría prendido. Sintió que lo estaba persiguiendo. Pensó, debe ser pura invención mía. Mientras caminaba, con cada paso que daba, venían fragmentos a su mente. ¿Qué me está pasando?, se dijo a sí mismo. Trató de tranquilizarse, tomó aire por la nariz y lo botaba por la boca. Se estaba alterando. Trató de controlarlo, pero la tercera vez que inhaló, un olor conocido lo llevó a un recuerdo, la vez que conoció a su padre. Él estaba allí, a los 9 años, enfrente del cajón que contenía el cuerpo de un hombre adulto. Anne se había aproximado al cajón. De puntitas se apoyó sobre el féretro
y asomó la vista en un recuadro de vidrio en el que el rostro de un cadáver hinchado y gris era acompañado por la voz de su madre que le exclamó: ese era su papá. Anne no entendió, pues nunca había sentido la necesidad o el recuerdo de aquella figura. Lo que sí recordaba y que se fijó en su memoria era el olor. Luego de la experiencia y en medio de las conversaciones del velorio que suelen recordar al fenecido, es que llevaba 3 semanas en una cama de ladrillos luego de su deceso. Con ese tiempo y bajo el sol abrasante de ese día de encuentro, el cuerpo, por los gases que producía, hizo que el cajón se fuera abriendo milimétricamente y ese olor penetrara hasta el centro del cerebro de aquel niño. Él pensó que papá quería salir para abrazarlo, pero la realidad era otra. Nuevamente vuelve en sí. Percibió la sensación del olor porque había sentido que la sombra o algo que lo venía persiguiendo, pero pasó por un costado. Se trató de tranquilizar y su idea de llegar a casa recobró fuerza. Aligeró el paso, miró hacia el cielo, sintió la brisa de la madrugada, de aquella noche oscura. Dio 3 pasos y luego otro recuerdo lo sorprendió. En la madrugada del 1 de enero había visto al cielo. Contempló por un instante las estrellas en medio de la celebración de Año Nuevo. Cuando la resaca y el entusiasmo de la idea de un nuevo comienzo en diciembre, cuando las familias se congregan en el jolgorio, en el trago, risas y demás, llegó él, un chico joven, moreno y delgado. Las miradas entre Anne y aquel joven se encontraron, en infidencia, porque sabían que eran diferentes, que sus presencias en esos festejos son alejadas del afecto de sus familias. Recordó que aquella noche iba transcurriendo poco a poco y los grupos que eran grandes se redujeron hasta que quedaron 3 personas. El embriagado no reparó en decir: ¿la seguimos en la casa? Y así fue. Se fueron a casa y allí continuaron la celebración acompañados de cervezas baratas. Poco a poco se fueron acercando hasta el punto de intimar. Al día siguiente era inevitable lo que ocurría: el grito en el cielo. 2 hombres habían amanecido en una misma cama. Gran novedad. A partir de ese momento y la partida de aquel visitante empezó su angustia. Como es bien sabido, en los barrios populares, los filos de las lenguas de las vecinas, especialmente algunas tías, empezaron a especular sobre la situación de salud de aquel visitante. Esa sensación hizo cuestionar a Anne, puesto que en esa noche había saciado su falta de cariño con aquel conductor. De repente revivió el momento y su desesperación empezó a cobijarlo. Ya no sabía si estaba en el presente o en su recuerdo vivido. En su mente empezaron a surgir un montón de conjeturas. Y si él me dejó algo en su ser que le afectara a su cuerpo, ¿cómo saberlo? No tenía manera de comunicarme. ¿Y si solo eran habladurías? Las voces empezaron a susurrar y su cabeza a estar inquieta. Llevaba las manos hacia los oídos tratando de apagar esas voces, sin tener éxito, ya que le provenían de adentro. Anne empezó a sentirse diferente. Sintió en ese momento el cansancio del insomnio. En su reminiscencia estaba fijado cómo en las noches no lograba conciliar el sueño. Se agitaba, sentía que se le subía la temperatura, transpiraba más de lo normal y cuando salía a la calle sentía que lo miraban. Las miradas le escarbaban el alma. Desesperadamente debí llegar a casa. Esa era la sensación que lo albergaba. Sentía desmesuradamente que debía estar en su casa. Empezó a correr, como si lo persiguieran ladrones, con un paso acelerado, pero sin levantar sospechas. Y la voz le recalcaba que debía esperar 3 meses para que se desarrollara lo que tenía, si tenía diagnóstico de VIH. No, no puede ser, se repetía mientras recorría la acera. Tenía un sentimiento de culpa. Tenía todos los sentidos de alerta.
Sentía su respiración, los latidos del corazón, la transpiración. El camino se le hacía eterno. Él avanzaba, pero sentía que cada vez más se alejaba. Las ideas eran confusas. No podía centrar su mente entre tantos pensamientos que lo albergaban esa noche, por aquel recuerdo. Sí, en su existencialismo pensaba que, al transitar un año nuevo, donde la gente piensa que está dando un paso hacia un nuevo comienzo, se acerca cada vez al compás del reloj. Tic, tac, tic, tac. Un año menos de existencia, pero un año más de vida. Por fin logró llegar a la puerta de la casa. Se paró frente a ella. Se puso tembloroso. Su cabeza palpitaba. Traspasó la puerta de su casa. Se vio enfrente de la puerta de un consultorio. No puedo estar aquí. No nuevamente, pensó. Tuvo miedo de entrar, de ingresar a una habitación pequeña frente a otra persona, con bata, tomando notas en una tabla, preguntando, tratando de ser amable, y después pinchándole el dedo izquierdo. Vivenció ese momento mientras buscaba las llaves en el pantalón y se lesionó. Brotó una gota de sangre. En su mente recordó cómo la gota de sangre en el consultorio fue vertido en un pequeño utensilio de plástico y pasaba el tiempo y la mirada amplificando la gota de sangre. Anne sintió una voz que le preguntó desde adentro de la casa, ¿qué pasó? Era una esencia que antes había presenciado en otros espacios, pero que no se había percatado que existía. Esa presencia detrás de la puerta contradice su propio ser. Con las llaves en la mano y buscando la cerradura, su sentido del oído se agudiza y escucha cómo el reloj avanza. Anne está ahí sin un ruido más allá del tic-tac. Ahora que ha llegado frente a su casa, duda si entrar. ¿De dónde ha venido esa voz? Se cuestiona. Está sudando. No logra ubicar la cerradura. Toma aire. Introduce la llave. Abre lentamente la casa. Se incorpora. La sala se encuentra vacía. Se dirige al baño. Abre el grifo. Se lava las manos. Y se moja la cara. Se ve al espejo. Se queda mirándose fijamente a los ojos. Se queda unos minutos en silencio. En ese momento ya no suena el reloj. Solo es él y su reflejo. Se acerca. Mira sus pupilas. En el reflejo de sus ojos ve aquella sombra. No es muy clara, logra demarcar un espectro. La puerta de la habitación principal chilla, como si el viento la moviera. El ambiente se pone frío. Los pies de Anne se encuentran húmedos. Él ha logrado ver en su ojo la compañía que ha llegado esa noche. Recordó cómo durante unos instantes de su vida este espectro había aparecido, pero Anne no se había percatado, por lo que el ruido de la gente no había permitido su encuentro con aquel temido espectro que se posesiona de los cuerpos cada vez que los sujetos se confrontan consigo mismos. Se obsesiona con aquella figura, por un instante piensa que es la muerte, pero mira con más detalle y se percata de una figura acéfala, y que no es la muerte, pues él es Ankh. Aparta por un momento su mirada del espejo. Eres tú, quien posesiona a los seres abandonados. Eres tú quien visita a las personas viejas que ya no tiene quien las recuerda, que ronda los cementerios haciendo revista de las tumbas que ya no tienen flores o están marchitas, en la sala de los hospitales de madrugada, en las celdas de los presos. Tú, la que se manifiesta en los sentimientos de desolación y vacío. Tú, espectro, que en los momentos de tristeza arrullas e incrementas el silencio. Has venido esta noche, luego de que haya querido alejarme de ti en el bar, con el conductor, con mis recuerdos. Te has apropiado de mi mente para recordar los momentos en los que te me presentabas, en la figura de mi padre,
en los amores pasajeros, en mi habitación vacía. Y me has dado a probar de tu elixir, toda una treta para apropiarte de mi cabeza. Anne toma una toalla, se seca el rostro y se sienta en el sillón de su sala, mirando fijamente la pared blanca. Toma su celular, trata de combatir aquel espectro de la manera más insulsa, revisando los estados de Facebook, WhatsApp, Twitter, tratando de justificar por qué no debe ser poseído. Sin embargo, la treta está bien armada. No tenía ningún mensaje que le recordara por qué su existencia era importante. A pesar de ello, y mientras se acercaba a aquel espectro, escribe en una de sus redes sociales: el espectro posesiona a Hank, lo invade, empieza por los pies, haciéndolo levantar del sillón, sube hacia su espina dorsal, poco a poco lo hace moverse hasta el escritorio, saca una serie de cuerdas. Anne las junta una tras otra, armando una cuerda larga. El espectro quiere algo que no posee, su cabeza. Así que hace que Anne fije un extremo de la cuerda en la parte superior de la ventana, se para en una silla y al otro extremo de la cuerda renuncia a los recuerdos de su cabeza, rodeando su cuello. Poco a poco, Anne hace un nudo y se despoja de la silla, y con él se va el último aliento, entregándole la cabeza a aquel espectro que lo invadió esa noche, en la que buscó no estar solo nunca más. Al otro día, golpearon su puerta, le llamaron al celular, pero él nunca respondió. Solo quedó el mensaje que publicó: la salud mental es primordial, el afecto es mutuo o no es. Ser bueno es agotador, sin experiencias intensas nada tiene sentido. La búsqueda del conocimiento no debe cesar, no se puede vivir con miedo. Amar es de valientes, morir inevitable, legado indispensable. A la memoria de Camilo Calderón.